Shalom, hermanos y amigos del canal Buzón Bíblico, dedicado a las raíces hebreas del cristianismo. Hoy vamos a hablar sobre el cristianismo y cuándo fue que perdió sus raíces hebreas. Bien, la semana pasada tuvimos una introducción y ahora comenzamos. En este momento comenzamos con varias preguntas que se las hago a usted, querido oyente. ¿Se ha preguntado usted qué pasó con los discípulos durante el primer siglo luego de la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach? ¿Cómo era su estilo de vida? ¿Cómo eran sus reuniones? ¿Cómo interpretaban las escrituras? ¿En qué momento de la historia este grupo de seguidores de Jesús se convirtió en lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y que luego de ella, por medio de Martín Lutero, surgió la Iglesia Protestante. ¿Se ha preguntado qué quiso realmente decir el apóstol Pablo en sus cartas a los nuevos convertidos y cuál es su correcta interpretación? Sin duda la mayoría del pueblo cristiano, tanto católicos como evangélicos, desconocen estos eventos históricos que son fundamento de la existencia de las iglesias que predican y adoran a Jesucristo como Salvador. Este estudio ha sido elaborado con el apoyo de expertos historiadores, haciendo referencia a las traducciones realizadas de los manuscritos hebreos arameos más antiguos a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo, luego de la muerte y resurrección del Mesías. Le doy las gracias al señor Javier Madrigal, que a través de sus conocimientos nos ha impulsado a presentar este programa. Como les platiqué, este programa no tiene fines de lucro. Nuestro propósito es informar. Y entre más difusión le demos a la palabra de Dios, más personas dejarán de creer en las mentiras y se volverán al Dios de Isaac, al Dios de Abraham y al Dios de Jacob. Gracias nuevamente a la ardua labor de personas que durante los siglos han procurado conservar los manuscritos originales de la Escritura. Hoy, cientos de siglos después de los eventos, podemos revivir la forma de vida de los primeros creyentes y cómo, por muchos eventos políticos, sociales y culturales, las raíces de nuestra fe fueron disipadas y mezcladas, dando como resultado que la interpretación de las Escrituras haya sido tergiversada, malentendida y por ende casi erróneamente enseñada generación tras generación. El objetivo de esta presentación es traer a la luz pública todos estos aspectos para que el pueblo cristiano descubra verdades asombrosas acerca de lo que nuestro amado Salvador realmente enseñó y lo que posteriormente el Pablo, como emisario de los gentiles, realmente quiso decir en sus diferentes cartas, grupos de creyentes de diferentes países del primer siglo. Si usted sigue escuchando, se asombrará. Este tema es un poco largo y pensamos que tendremos una primera y una segunda parte. No deje de escucharnos. Para abordar nuestro viaje por los siglos, es preciso que nos remitamos a conocer cuál era la realidad histórica, religiosa y política de Israel en el momento que Yeshua HaMashiach nació y durante su vida en la tierra. Le invito a usted para que sea testigo del poder de la palabra de Dios, sin interpretaciones influenciadas por ideología foránea, ni mezclas culturales o sincretismos religiosos de ningún tipo, siempre buscando la pureza de las palabras de nuestro Redentor. Es mi oración ferviente que las palabras de esta enseñanza le traigan desde atrás de los siglos una refrescante manera de ser creyente, de ser un buen hijo de nuestro Abba, y que las palabras de las Escrituras cobren vida frente a sus ojos conforme va leyendo,
conforme va escuchando, conforme va aprendiendo, y que lo que aquí se expone sea de bendición para su vida. Al terminar de escuchar esta plática que tendremos el día de hoy, su relación con Dios pueda ser aún más cercana y personal de lo que ha sido hasta ahora. Ese es nuestro deseo. Comenzamos. Jesús advirtió de la destrucción de Israel, Jerusalén y el templo. Posteriormente, sus discípulos advirtieron acerca de la separación de los nuevos creyentes no judíos o gentiles de las raíces originales hebreas de la enseñanza del Mesías y de las que fueron posteriormente las enseñanzas para los gentiles por el apóstol Pablo. Sin duda, si usted está interesado en este tema es porque desea profundizar y viajar en el tiempo gracias a la documentación histórica que junto con nosotros en este apasionante momento que vivimos para encontrarnos cara a cara con las bases, los cimientos mismos de la fe y por lo tanto regresar a las raíces hebreas, es indispensable que conozcamos algunas palabras en hebreo, el idioma que hablaba Yeshua y sus discípulos, además del arameo. Les pedimos que nos escriban y nos soliciten, por favor, en nuestro canal Buzón Bíblico, toda esta lista de palabras que es muy importante conocer, de igual manera que los nombres que vamos a seguir en el viaje de la historia, para conocer la pronunciación en español del hebreo y cómo se escriben, tanto el divino nombre del eterno Dios, el eterno de Israel, y cómo se escriben todos los nombres que van a escuchar en esta plática. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Santo es Kadosh, Kadosh, Kadosh en plural, Kadoshim, Dios, Elohim, Mesías, Yeshua Mashiach, Jerusalén, Jerusalén, Jacob. Los 5 primeros libros de la Biblia del Pentateuco, como son el Brit Hadasa, el llamado Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento. Se le llamó Pentateuco en griego, pero es la Torá. Todos los libros de la Torá del Antiguo Testamento se llama el Tanakh. Podemos hablar sobre sábado, que es Shabbat, gentiles, Goyim, rabino, Rab o maestro de la Torá. Durante todo este tiempo que pasemos juntos, sería bueno que nos escribieran para enviarles esta lista de nombres, porque es muy grande y ahorita solamente les mencioné algunos. Imagine tener la posibilidad de viajar a través de los siglos y del tiempo y de ser testigo y conocer lo que pasó inmediatamente después de los primeros 15 discípulos de Yeshua mueren. Pues ajustes el cinturón porque nos vamos de viaje. Para el desarrollo de los componentes de nuestra máquina del tiempo y el entendimiento, usted tiene este boleto en sus manos para ir a conocer gratuitamente los inicios de la fe cristiana y por qué se separó de su raíz original, de las raíces hebreas en el primer siglo. Esta presentación es una clase de historia, pero con un contexto espiritual de enseñar el amor de Dios, siempre en el marco de la reconciliación, tal y como nos le enseñó y modeló Yeshua HaMashiach por instrucciones de su padre, de Abba. Bueno, transportémonos al siglo I, cuando se dio el nacimiento de Yeshua. Israel en aquel entonces era un país dominado por países vecinos que controlaban sus tierras con dominio militar. Durante este dominio, las corrientes de pensamiento provenientes de Grecia y Roma estaban afectando la vida espiritual y su relación con el Eterno de los ciudadanos de Israel, fueran creyentes o no, posterior en Yeshua. En ese momento, en los tiempos de Yeshua, existían muchos grupos, escuelas y sectas que afirmaban tener la verdad absoluta. Dos de los grupos religiosos más fuertes de dicha época fueron
los saduceos y los fariseos, quienes en múltiples ocasiones enfrentaron a Yeshua, porque ellos interpretaban incorrectamente la Torá y Yeshua tenía la forma correcta de interpretar las palabras de la Torá. Los saduceos, por ejemplo, eran quienes controlaban los aspectos religiosos de Israel, específicamente en Jerusalén, y con más fuerza en el templo, creyendo tener la misma autoridad que Moshe para tomar decisiones. Por otro lado, los fariseos afirmaban que cuando Moshe delegó su autoridad, no lo hizo a nadie de la clase sacerdotal, sino que lo hizo a una persona de la tribu de Efraín, a Joshua. Yahshua o Josué fue el que continuó dirigiendo al pueblo en el desierto y a él le fue encomendado esta misión. Dadas estas diferencias, únicamente los sabios y rabinos que fueran ordenados por los fariseos estarían en la capacidad y autorizados para ser maestros de la Torá y de esa manera legislar con leyes en Israel. En aquel entonces existía una especie de congreso legislativo, conocido como el Sanedrín, el cual estaba compuesto tanto de saduceos como de fariseos, y existía un grupo externo de autoridades, las cuales eran consultadas en asuntos que el Sanedrín tuviese duda o necesitase de una opinión especial. Como dato importante, Yeshua en su momento llegó a formar parte de este grupo y atendía asuntos de índole legal. Durante esa época el ambiente político era de la disputa del poder para enseñar y la toma de decisiones a nivel gobierno. Existían dos tribunales, el de Hillel y el de Shammai, los cuales marcarían un papel trascendental en la vida judía. Usted se preguntará, ¿en qué afectaron esos tribunales? El tribunal de Shammai era una corte ultraconservadora, que no deseaban que ninguna persona no judía, o sea los extranjeros, pudieran practicar judaísmo. Instauró una serie de leyes adicionales a la Torá, para que los extranjeros les fuera imposible practicar el judaísmo e inculcarle a esas personas que los judíos eran una nación única y que solo ellos eran el pueblo del Eterno. Por el otro lado, el tribunal de Hillel se oponía rotundamente a esta práctica impulsada por el tribunal de Shammai. De manera contraria, pensaban que los goyim o los gentiles no tenían que hacerse judíos para tener parte en el mundo venidero, pero que si se convertían de corazón sincero, abandonaban la idolatría guardando los 7 mandamientos dados por Noé, ellos tendrían derecho de obtener la misericordia para ellos tal y como el pueblo judío. Estaban en eso y no recordaba, o sea, el pueblo no recordaba, por decir algo así, los 7 mandamientos dados de Noa a Hillel. Decía que eran aplicables para toda la humanidad. El primero era crear cortes de justicia, prohibir la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el asesinato, el robo y comer carne de animales vivos. Entendamos, un animal vivo tiene la sangre. La Biblia dice que la sangre es vida. Por lo tanto, si usted come sangre de animal, usted está comiendo el animal vivo, porque todavía la sangre está roja y viva. Ese es un mandamiento muy especial que le dio Dios a Noé. Y después, en la Torá, en los mandamientos, en Devarim, encontramos esta misma prohibición. Sin embargo, Shammai no creía en esta afirmación, diciendo que ningún extranjero podía compartir con un judío el mundo venidero. Allí ven ustedes estos dos puntos de vista.
Por eso, cuando Yeshua vino en sus mensajes y enseñanzas, siempre habló en contra de aquellos judíos que pensaban de la misma manera que Shammai, cuando dijo, recorrer la tierra y el mar para ser un prosélito, o sea, un seguidor, y luego que por fin lo encuentran, lo hacen más hijo del infierno que ellos mismos. Debemos de recordar también que Gamaliel fue uno de los maestros de Torá más eminentes de la época, y Gamaliel era descendiente de Gilel, quien creía que los goyín o gentiles podían alcanzar la misericordia del Eterno. Yeshua fue toda su vida rabino, maestro de Torá. Si no lo sabía, le sorprenderá, pero Yeshua Mashiach no enseñó otra cosa más que Torá, porque como dije en el anterior programa, los evangelios ni siquiera estaban escritos cuando él pasó por esta tierra. Se escribieron 70 años después, en el año 70, después de que el templo fue destruido. Como muchos otros maestros de la Torá de aquel entonces, no creían que Yeshua HaMashiach fuera el Mesías de Israel, por lo que se motivó que Pablo, Saúl de Tarso, persiguiera a los creyentes de Yeshua. Saúl había estudiado, según nos cuenta la Biblia y la Torá, a los pies de Gamaliel. Y como muchos otros maestros de la Torá en aquel entonces, no creía que Yeshua fuera el Mesías de Israel. Por ese motivo, Saúl perseguía a los creyentes. Según el relato del libro de los Hechos, posteriormente, por medio del sacrificio hecho por Yeshua, todos aquellos goyín iban a ser agregados a la promesa de la eterna hecha por Abraham. Esta puerta de ingreso a la promesa hecha por Yeshua, en su obediencia a la Torá y al sacrificio para los gentiles, fue para la mayoría de los judíos con una corriente de pensamiento como la de Shammai. Jamás iban a aceptar, según Efesios 3:1-6 y según Gálatas 6:29. Como vemos, decían, debido al factor Mesías, los gentiles que hacen conversión no solo son vistos como linaje de Noa, sino como descendencia de Abraham y copartícipe de la promesa. Por tanto, las palabras de Yeshua, que parecieron ir en contra del judaísmo y en contra de la ley de la Torá, no fueron dirigidas contra el judaísmo de los profetas, sino contra Shammai y sus decretos artificiales no auténticos de la Torá. En el caso de Pablo, no contra Moisés ni contra la ley de Noa, sino algo insuficiente que consideraba para la salvación de los gentiles. Con este escenario histórico real en el cual se censuraba la ley y la Torá, ignorar el judaísmo de los días de Yeshua ha sido a mucho errar en cuanto al verdadero significado de sus palabras. De allí la enorme importancia de conocer bien el judaísmo de aquellos días para estar en condiciones de interpretar en forma adecuada sus escritos. Esto es el primer factor a considerar y que debemos recordar que según los historiadores de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 del primer siglo como parte del emperador romano Tito, todos aquellos nuevos convertidos a Yeshua provenientes de ciudades y de naciones gentiles o extranjeras iniciaron un alejamiento de sus raíces judías que ya a comienzos del segundo siglo después de la muerte y resurrección de Yeshua se había perdido por completo y mezclado con corrientes filosóficas provenientes de Grecia, Roma, lo que se conoce como el helenismo griego y romano. Como vemos, en este punto de la historia se inició nuestra fe, ya que en el segundo siglo de la era común hubo un distanciamiento de las enseñanzas, con un trasfondo judío que Yeshua vino a entregarnos a nosotros, que no nacimos en Israel. Podríamos decir que Yeshua
fue en el primer siglo el que tenía sus raíces judías intactas. Y Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel, y como la puerta de acceso a las naciones extranjeras de la promesa, al ser adheridos por un tronco original, Israel. Las Escrituras nos muestran que la salvación vino a nosotros, los gentiles, por los judíos desde Sión. Bueno, hermanos, eso fue todo por hoy. Recuerden que mañana que continuaremos en la segunda parte de este interesante programa. También recuerden suscribirse al canal y a darnos su opinión al respecto. Sus comentarios son muy importantes. Continuaremos la próxima semana con las raíces perdidas del cristianismo. Shalom, shalom. Mi nombre es Lourdes Etienne. Estoy a sus órdenes. Baruch Hashem.